Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La selección mexicana acaba de ser eliminada en fase de grupos de la Copa del Mundo, algo que no le sucedía desde el año 1978. De entrada se sabía que su grupo estaba complicado, pero era candidata a por lo menos lograr la segunda plaza para clasificarse a los octavos de final. Sin embargo, no fue así, y hoy se marcha de Qatar por la puerta de atrás siendo una selección sin alma y lejos de ese espíritu aguerrido con el que había afrontado la primera fase de sus últimas 7 participaciones en la Copa del Mundo, donde en todas había conseguido avanzar de la fase de grupos. En este video los invito para que hagamos un recorrido del rendimiento de la selección mexicana desde el año 2013, un camino lleno de altibajos donde alzó títulos, pero también tuvo grandes decepciones como perder con Estados Unidos 2 finales en menos de 2 meses y caer después de 44 años en la primera fase de una Copa del Mundo como le acaba de suceder. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. $15 días después a esa Copa Confederaciones, México disputó la Copa de Oro 2013 con una nómina alterna e hizo un campeonato bastante discreto. En primera fase ocupó la segunda posición del Grupo A, compartido con Panamá, Martinica y Canadá. En cuartos eliminaron a Trinidad y Tobago con gol de Raúl Jiménez y en semis cayeron frente a Panamá 2-1 con descuento de Luis Arturo Montes. Las clasificatorias de CONCACAF para el Mundial de Brasil 2014 se compuso de 4 fases. Por el nivel superior de la selección mexicana con respecto a otros países, su participación empezó en la fase 3, donde se ubicó en el Grupo B, compartido con Costa Rica, El Salvador y Guyana. Sin problemas, lideró esta fase con puntaje perfecto de 18 puntos, por lo que se clasificó a la fase final de estas eliminatorias. Como de costumbre, aquella fase final fue un hexagonal, pero esta vez México se complicó sobremanera. Para el Mundial de Sudáfrica habíamos repasado que tuvo un mal inicio, pero se recuperó. En caso contrario, para este Mundial de Brasil tuvo un mal inicio y un cuestionable final. En la fecha 7, a falta de solo 3 partidos, México ocupaba la cuarta posición que de momento le daba cupo a la repesca, por lo que el entrenador José Manuel de la Torre fue despedido y en su reemplazo fue nombrado de forma interina Víctor Manuel Vucetich, quien dirigió el resto de partidos pero que no logró llevar al Tri a los puestos de clasificación directa. E incluso en el último partido la selección azteca alcanzó a estar eliminada. México perdió esa última jornada 2-1 frente a Costa Rica y si Panamá ganaba su último partido frente a la suplencia de Estados Unidos eliminaba a México, algo que por momentos se dio. Panamá lo iba ganando 2-1 hasta el minuto 90, pero los estadounidenses remontaron el partido 3-2 en tiempo de reposición, haciéndole el gran favor a la selección mexicana. El saldo de los 3 partidos de Vucetich no fue bueno. Perdió 2 y solo ganó 1 que al menos bastó para mantener la posición de repesca. Producto de este mal rendimiento, la Federación Mexicana de Fútbol lo reemplazó por Miguel Herrera para enfrentar la repesca. Este nombramiento se dio inicialmente de forma interina, pero posteriormente fue confirmado de forma oficial producto de la paliza que le dio México a Nueva Zelanda en la repesca de 9-3. Los principales jugadores de aquella lista de 23, escogidos por el Piojo para disputar aquel mundial en suelo brasilero, fueron los siguientes. Con respecto al mundial anterior, se mantuvieron Rafa Márquez de 35 años del Club León, Gio dos Santos de 25 años del Villarreal, Andrés Guardado de 27 años del Bayer Leverkusen y Chicharito Hernández de 26 años del Manchester United. Las novedades en este campeonato fueron el arquero de 26 años Guillermo Ochoa, que aunque estuvo en la lista para los mundiales de 2006 y 2010, no había jugado un solo minuto en esos torneos. El mediocampista Héctor Herrera de 24 años del Porto y el delantero Oribe Peralta de 30 años del Santos Laguna. Las principales ausencias con respecto al mundial anterior fue la del veterano defensor Ricardo Osorio de 34 años de Monterrey y el veterano de 1000 batallas Cuauhtémoc Blanco de 41 años de los Lobos. En la fase inicial, a México le tocó ubicarse en el complicado Grupo A, compartido con la local Brasil, Croacia y Camerún. En el primer partido derrotaron a Camerún con gol de Oribe Peralta. En el segundo encuentro empataron sin goles frente a Brasil. Y en el tercer partido derrotaron a Croacia 3-1
Chileno con goles de Rafa Márquez, Andrés Guardado y el Chicharito. De aquella forma ocuparon invictos la segunda posición con los mismos puntos de la Canariña, que fue la líder por diferencia de gol. En octavos de final, los mexicanos se enfrentaron a la selección neerlandesa. Los aztecas se fueron arriba en el marcador al minuto 48 con golazo de pierna zurda de Gio dos Santos, diferencia que se mantuvo hasta el minuto 87. Lo que daba para pensar que México por fin acabaría su maldición en los octavos de final. Pero en el agónico minuto 88, Snyder hizo el empate a 1 y 3 minutos después, Rafa Márquez le cruzó la pierna a Robben dentro del área para que el jugador del Bayern Múnich hiciera un piscinazo digno de una película de Hollywood que el árbitro compró y decretó el penalti, que posterior fue ejecutado por Klaas-Jan Huntelaar, que le dio el pase a Holanda a cuartos de final y dejaba a México por sexto mundial consecutivo en la fase de octavos de final. Posterior al Mundial de Brasil 2014, el Piojo Herrera fue confirmado por la Federación Mexicana de Fútbol para continuar al frente del Tri, por lo que fue el encargado de dirigir los torneos del 2015, la Copa América y la Copa de Oro. Para el torneo sudamericano, México se presentó con una plantilla alterna. En la fase de grupos se ubicó en el A, compartido con Bolivia, Ecuador y con la local y posteriormente campeona de ese torneo, la selección chilena. De entrada, la selección azteca era la favorita junto a la local para avanzar a los cuartos de final, y en el peor de los casos avanzaría al menos como mejor tercera. Pero contrario a eso y contra muchos pronósticos, la selección mexicana fue eliminada en primera fase sumando solo 2 puntos, producto de los 2 empates frente a Bolivia y Chile y la derrota frente a Ecuador, en la que fue su segunda peor presentación en una Copa América después de aquel pésimo rendimiento en Argentina en 2011. 15 días después a esa tempranera eliminación en suelo chileno, la selección mexicana inició su presentación en la Copa de Oro de la CONCACAF, torneo al que sí se presentó con su plantilla titular. En primera fase ocuparon la segunda posición del grupo C con 5 puntos, compartido con Trinidad y Tobago, Cuba y Guatemala. En cuartos de final, México protagonizó junto a Costa Rica uno de los partidos más intensos de aquel campeonato. El encuentro finalizó en los 90 reglamentarios con un empate sin goles, y en la prórroga tampoco parecía que se sacarían ventaja, por lo que ya se veían llegar los penaltis. Sin embargo, el árbitro de aquel encuentro, el guatemalteco Walter Quesada, decretó un penalti bastante discutido a favor de los mexicanos en el agónico minuto 122, en una discutidísima falta de Roy Miller sobre Oribe Peralta dentro del área. El penalti fue cobrado por Andrés Guardado, que le dio el pase a México a la siguiente fase. Ya en semis, México enfrentó a la selección panameña, donde también hubo otro penalti discutido a su favor. Esta vez, producto de una polémica mano del jugador Román Torres dentro del área, sancionada por el árbitro estadounidense Mark Geiger. Finalmente, México venció a los panameños 2-1 con 2 penaltis ejecutados por Andrés Guardado. Ya en la final, derrotaron a Jamaica 3-1 con goles de Andrés Guardado, Jesús Corona y Oribe Peralta. Y de aquella forma México ganó su 10º título de Copa de Oro, aquella vez de una forma bastante polémica, donde algunos de los propios medios mexicanos reconocieron ayudas arbitrales. Dos días después a ese título de Copa de Oro, la Federación Mexicana de Fútbol despidió al entrenador Miguel Herrera. La eliminación en primera fase de la Copa América y el polémico título de la Copa de Oro no convencieron a los dirigentes mexicanos. 2 meses y medio después, en octubre del 2015, Juan Carlos Osorio fue nombrado como director técnico. El colombiano fue el encargado de dirigir al Tri en los torneos siguientes: la Copa América Centenario en 2016, la Copa Confederaciones y la Copa de Oro del 2017. En la cita del centenario de la Copa América, México se ubicó en el grupo C, donde consiguió el liderato con 7 puntos, compartido con Venezuela, Uruguay y Jamaica. En cuartos de final le tocó enfrentar a la que era la vigente campeona de la competición y la que también posteriormente sería la campeona de esa versión centenario, la selección chilena. Aquel partido se disputó en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, donde de forma sorpresiva la selección austral le dio una paliza de 7-0 a la selección azteca, con gol de Alexis Sánchez, doblete de Edson Puch y póker de Eduardo Vargas. A pesar de esa inesperada y dolorosa eliminación, la Federación Mexicana de Fútbol confirmó a Juan Carlos Osorio al frente de la selección. Antes de aquella Copa Centenario, México ya había disputado 3 partidos del hexagonal final de las clasificatorias al
Mundial de Rusia 2018, los cuales había ganado todos, situación que respaldaba al estratega colombiano. Al año siguiente, en 2017, México participó con su plantilla titular en la Copa Confederaciones, donde hizo una aceptable campaña. En primera fase sumaron 7 puntos de manera invicta, ocupando la segunda posición del Grupo A, compartido con Portugal, Rusia y Nueva Zelanda. En la siguiente fase en semis cayeron 4-1 con la que sería la campeona del torneo, la selección alemana. 10 días después, México se presentó a la Copa de Oro con una plantilla alterna. En primera fase, lideraron el grupo C con 7 puntos, compartido con Jamaica, El Salvador y Curazao. En cuartos, eliminaron a Honduras 1-0, y en semis cayeron frente a Jamaica por 1-0 con golazo de tiro libre de Kemar Lawrence. En las clasificatorias de CONCACAF para Rusia 2018, México, a diferencia de los procesos previos a los dos mundiales anteriores, no tuvo complicaciones y se clasificó con una gran campaña. Fue la líder con 21 puntos, producto de 6 victorias, 3 empates y una derrota, obteniendo el cupo para la cita mundialista, incluso con 3 partidos de anticipación. Esta gran campaña en las clasificatorias fue la que mantuvo al colombiano Juan Carlos Osorio al frente del Tri. A pesar de que no tuvo un buen rendimiento en los demás torneos, la consigna principal de la selección mexicana en las últimas décadas es la de llegar a ese tan anhelado quinto partido, anhelo que de momento al menos parecía alcanzable, con esta buena clasificatoria que habían hecho previa al Mundial. Los principales jugadores de aquella lista de 23 escogidos por Juan Carlos Osorio para disputar aquel Mundial en suelo ruso fueron los siguientes. Con respecto al Mundial anterior se mantuvieron Rafa Márquez, de 39 años, del Atlas, Guillermo Ochoa, de 32 años, del Standard Lieja, Gio dos Santos, de 29 años, de Los Ángeles Galaxy, Andrés Guardado, ya como capitán, de 31 años, del Real Betis, Chicharito Hernández, de 30 años, del West Ham, Héctor Herrera, de 28 años, del Porto, y Oribe Peralta, de 34 años, de América. La principal novedad en este campeonato fue la del juvenil de 22 años Irving Lozano, del PSV Eindhoven. En la fase inicial, a México le tocó ubicarse en el complicado grupo F, compartido con Alemania, Suecia y Corea del Sur. En el primer partido, de forma sorpresiva, derrotaron por la mínima diferencia a la vigente campeona del mundo y gran candidata al título, la selección alemana. El Chucky Lozano, tras asistencia del Chicharito, venció a Neuer en el que fue un debut soñado para los mexicanos. En el segundo encuentro derrotaron a los surcoreanos 2-1 con goles de Carlos Vela y el Chicharito. Al tercer partido, México llegaba clasificada y solo le restaba confirmar su liderato del grupo frente a la selección sueca, pero sorpresivamente cayeron 3-0 frente a esa selección europea, marcador que la relegó al segundo lugar. Si México hubiera al menos empatado frente a Suecia, hubiera ganado el liderato del grupo y su rival en octavos hubiera sido la selección suiza, pero contrario a eso, dejó escapar esa gran oportunidad y tuvo que enfrentar a la otra gran favorita, la selección brasileña, con la cual perdió 2-0 con goles de Neymar y Firmino, en la que fue su séptima eliminación consecutiva en unos octavos de final. Casi un mes después a esa eliminación ante Brasil, Juan Carlos Osorio fue despedido del cargo. La muy buena clasificatoria que había hecho el Tri para clasificarse al Mundial, sumado a ese soñado debut, derrotando a la vigente campeona del mundo, daban para pensar a cualquiera que aquella vez sí era la vencida de jugar ese tan anhelado quinto partido. Pero contrario a eso, la selección azteca se le fueron las luces frente a Suecia y perdió ese comodín que da liderato de evitar cruzarte ante la líder del grupo del lado. 6 meses después al despido de Osorio, la Federación Mexicana de Fútbol nombró a Gerardo el Tata Martino en su reemplazo, entrenador que dirigió posteriormente la Copa de Oro del 2019. En primera fase, lideraron con puntaje perfecto de 9 el grupo A, compartido con Canadá, Martinica y Cuba. En cuartos de final, derrotaron a penaltis a Costa Rica después de un empate a 1. En semis eliminaron a Haití en tiempo extra con penalti ejecutado por Raúl Jiménez, y en la final derrotaron a Estados Unidos con la mínima diferencia con gol de Jonathan dos Santos, en el que fue el 11º título de la selección mexicana en la Copa de Oro.
Posterior a esa Copa de Oro se disputó la primera versión de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. En primera fase, México lideró ampliamente su grupo con 12 puntos, dejando a Panamá y Bermudas con solo 3. Con ese rendimiento fue la mejor de las 4 clasificadas al Final Four, por lo que le tocó enfrentarse con la de peor rendimiento, que en este caso fue Costa Rica. En esas semifinales, el Tri empató sin goles ante los Ticos, por lo que el paso a la final se tuvo que definir desde el punto blanco, donde Alan Cruz y Oscar Duarte desperdiciaron sus cobros dándole el paso a la final a México. En esa primera final, como era de esperarse, su rival fue la selección de Estados Unidos. Muy temprano, en el primer minuto, el Tri lo empezó ganando con gol de Jesús Corona. El empate estadounidense llegó al 27 de Giovanni Reina. Luego, en el 79, Diego Lainez hizo el 2-1 con el que México empezaba a soñar. Pero solo 3 minutos después, Weston McKennie hizo el empate y el partido se tuvo que ir a la prórroga. En el segundo tiempo extra, una falta de Carlos Salcedo sobre Pulisic fue decretada como penalti. El propio Pulisic la ejecutó al minuto 110 y marcó el 3-2 definitivo del partido, con el que México perdió ese primer título de la competición. Casi un mes más tarde de esa final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, se disputó la Copa de Oro 2021. México se ubicó en el grupo A, compartido con El Salvador, Trinidad y Tobago y Guatemala. Como era de esperarse, el Tri fue líder invicto del grupo con 7 puntos. En la siguiente fase de cuartos de final se enfrentó a Honduras, a la cual derrotó sin problemas 3-0. En semis derrotó a Canadá in extremis 2-1 en un partido que pintaba para prórroga. El gol mexicano lo hizo Héctor Herrera en el minuto 99. En la final, como era de esperarse y como para variar si se habla sarcásticamente, le tocó enfrentar a la selección de Estados Unidos. Una vez más, el Tri definía un título con su vecino del norte, tal y como lo había hecho un mes atrás en la Liga de las Naciones. Esta vez, el partido también tuvo prórroga, pero con un empate sin goles. Si hablamos del trámite del juego, en los 90 reglamentarios, México lo mereció ganar. Tuvo mayor posesión, llevó la iniciativa del juego, pero careció de lo más importante, que fue la efectividad frente al portero Turner, quien resultó siendo una de las grandes figuras de la selección estadounidense. La misma historia sucedió en los tiempos extra. Por merecimiento, la copa era para el Tri, pero el gol lo hizo Estados Unidos por medio de Robinson, que en el agónico minuto 117 hizo la anotación del título, con el que México no pudo renovar la copa y quedó muy mal parado, teniendo en cuenta que su rival jugó con una nómina alterna. En las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022, México se clasificó con relativa comodidad como de costumbre, ocupando el segundo lugar con 28 puntos, consiguiendo el cupo directo a la Copa del Mundo. Ya en territorio asiático, el Tri le tocó compartir el grupo C al lado de Polonia, Argentina y Arabia Saudita, donde se esperaba iba a ser gran candidata para ocupar la segunda posición. En su debut, empató sin goles ante la selección polaca, donde lo más destacado fue la gran atajada de Guillermo Ochoa en el penalti, que ahogó el grito de gol de Robert Lewandowski. Al segundo partido le tocó enfrentar al rival más complicado del grupo, la selección argentina, con la que perdió 2-0 con anotaciones de Messi y Enzo Fernández, en un encuentro donde México no mostró rebeldía y fue dominada por los argentinos. En el tercer encuentro le tocó enfrentar a Arabia Saudita, con lo que tenía que sí o sí ganar el partido, y fuera de eso, esperar ganador en el Polonia y Argentina, porque en caso de empate en ese partido por diferencia de gol se complicaría con la albiceleste. El caso fue que el Tri consiguió el objetivo de ganarle a los árabes, Argentina le ganó a Polonia, pero por diferencia de gol se quedó por fuera de la Copa del Mundo Qatar 2022. En conclusión, la selección mexicana en la última década no pudo dar ese salto de calidad que le hace falta. En la Copa del Mundo tuvo una clara involución en juego y resultados. En sus últimas 3 Copas América hizo presentaciones para el olvido, en una competición que de algún día ganarla le daría un estatus mejor. Y en la Copa de Oro ganó 3 de las últimas 6 versiones. Prueba clara que su poderío en CONCACAF ya lo están poniendo a prueba, teniendo en cuenta que Estados Unidos también ganó 3 de las últimas 6 versiones. Veremos qué le espera a esta selección mexicana de cara a la siguiente Copa del Mundo, donde será local. Necesita una reestructuración que por lo menos le permita recuperar el terreno perdido. Y por qué no, aspirar a instancias finales más allá de los octavos de final en 2026. En la caja de comentarios espero tu opinión acerca de esta selección mexicana. ¿Crees que a futuro mejorará o por lo contrario seguirá en declive? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te dejo estos 2 videos recomendados para ti para que continúes viendo. Y
Te dejo también este botón para que te suscribas al canal. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.